Buen día. Vamos a empezar, como siempre, la clase con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy nos toca abordar el tema de la perpetua virginidad de María Santísima. Hemos visto hasta aquí, primero, la divina maternidad de María, y en relación con la divina maternidad, la consecuencia fundamental desde el punto de vista teológico de esa divina maternidad, que es la pertenencia de María al orden hipostático, pertenencia relativa, como decíamos, al orden hipostático. Luego hemos considerado el misterio de la concepción inmaculada de María. Y en la clase pasada, el de la plenitud de gracia de María. Y hoy nos toca considerar el dogma de la perpetua virginidad. Y vamos a empezar la clase con una lectura patrística. Porque este misterio de la perpetua virginidad, que en su núcleo fundamental está claramente y explícitamente en la Sagrada Escritura, en algunas de sus dimensiones dogmáticas nos es transmitido por la Sagrada Tradición, más que por la Sagrada Escritura. Por eso quiero empezar leyendo un texto de San Ildefonso, obispo de Toledo, a quien debemos, recordemos, un obispo de Toledo del siglo VII, de la época de oro de la patrística española. Y San Ildefonso escribió un tratado que se titula precisamente De Virginitate Perpetua Sancte Mariae, es decir, sobre la perpetua virginidad de Santa María. Y en ese tratado se lee la siguiente oración. Señora mía, dueña y poderosa sobre mí, madre de mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del que creó el mundo, a ti te ruego, te oro y te pido que tenga el espíritu de tu Señor, que tenga el espíritu de tu Hijo, que tenga el espíritu de mi Redentor, para que yo conozca lo verdadero y digno de ti, para que yo hable lo que es verdadero y digno de ti, y para que ame todo lo que sea verdadero y digno de ti. Tú eres la elegida por Dios, recibida por Dios en el cielo, llamada por Dios, próxima a Dios e íntimamente unida a Dios. Tú, visitada por el ángel, saludada por el ángel, bendita y glorificada por el ángel, atónita en tu pensamiento, estupefacta por la salutación y admirada por la enunciación de las promesas. Y más adelante dice así, ya no en tono de oración dirigida a la Santísima Virgen, sino enunciativamente.
He aquí que es virgen de Dios, virgen del hombre, virgen atestiguándolo el ángel, virgen juzgándolo así su esposo, virgen antes de tener esposo, virgen con su esposo, virgen sin duda alguna, aun en el tiempo en que lo dudaba su esposo, virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo, virgen en el nacimiento del Hijo, virgen después de nacido el Hijo. Fecunda por el Verbo, llena del Verbo, copiosísima en el Verbo, digna de dar a luz por el Verbo, por el nacimiento de hombre, por las leyes humanas, por las costumbres humanas, por la humana condición, por la humana verdad, sin falta, incorrupta, inviolada, pura y verdaderamente integérrima. Este texto he querido ponerlo al comienzo de la clase, primero que nada porque la parte que constituye una oración es una bellísima invocación a la Santísima Virgen para que interceda ante su Hijo, de manera que éste nos dé su espíritu, el espíritu que procede del Padre y del Hijo, para que nosotros podamos conocer realmente a María, ¿no? Me pareció una oración sumamente apropiada para este sábado, vigilia de Pentecostés. Y luego he leído un párrafo en el que aparece la fórmula que en la tradición patrística en su conjunto se va arraigando cada vez más, fórmula que se hará clásica en toda la tradición cristiana, que enseñará dogmáticamente en una bula contra los errores de los unitarianos el Papa Paulo IV en el siglo XVI. Y esa fórmula es la que aquí aparece, ¿no? La releo. Es virgen después de la generación del Hijo, virgen en el nacimiento del Hijo, virgen después de nacido el Hijo. O, como se dirá en la fórmula más común, en latín, Virgo ante partum, in parto et perpetuo post partum. La he dicho literalmente como está en la bula de Paulo IV, ¿sí? Virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Es decir, siempre. De ahí viene la fórmula habitual de la liturgia, la siempre Virgen María, Semper Virgo María, ¿no? Que dicen también los griegos, ¿sí? Hay Párcenos, la siempre Virgen. Lo primero que vamos a hacer en la clase es exponer el contenido fundamental del dogma, es decir, lo que es de fe de la Iglesia. Luego haremos una consideración ya reflexiva, especulativa, teológicamente, acerca de cómo este misterio de la perpetua virginidad de María se conecta con los misterios que hemos visto previamente. A saber, la divina maternidad, la inmaculada concepción y la plenitud de gracia de María. Lo cual es entrar en lo que podríamos llamar el esfuerzo por entender el sentido que tiene esta realidad de la perpetua virginidad de María Santísima. Y por último, brevemente, concisamente, haremos alusión a los errores fundamentales contra esta verdad dogmática, que vienen ya desde antiguo, pero que se reiteran también en nuestros tiempos. Porque la negación de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen aparece ya en los primeros siglos. Ya en el siglo II vemos cómo San Justino, San Ireneo de León y Clemente de Alejandría defienden
la virginidad de María, la concepción virginal, frente a ataques diversos, ya sea objeciones propias de los judíos, como en el diálogo con Trifón de San Justino, en que Trifón esposa lo que sería una formulación precursora de lo que se llamará en el siglo XX la desmitologización acerca de la virginidad de María. Porque Trifón, judío, acusa a Justino como cristiano de hacer en torno a la generación y nacimiento de Jesús fábulas y mitos como hacen los paganos. Y de eso defiende, ante esa acusación, defiende Justino la verdad revelada en la revelación bíblica y según la tradición bíblica de la virginidad de María. Ya sea, digo, objeciones presentes de los judíos, ya sea de los gnósticos, como es el caso de San Ireneo. Y luego aparecerán dentro de la Iglesia misma los herejes negadores de la perpetuidad de la virginidad de María, entre los cuales los más destacados serán Elvidio, Bonoso y Joviniano, contra los cuales escribirán los santos padres, San Jerónimo, San Agustín, San Ildefonso, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, etc. Bien. Pero después tenemos las negaciones que vienen ya más recientemente. Esas son ya de la época patrística, insisto. La negación del misterio no es una cosa novedosa, eso quiero decir. No es. Después está la negación clásica de los protestantes, que está asociada sobre todo a la negación de la virginidad después del parto, Es decir, esto va asociado, va ligado al problema de los hermanos de Jesús, que la tradición protestante, apartándose de la tradición y por lo tanto también de la fe de la Iglesia, lee como si esos hermanos de Jesús fuesen otros hijos de María, y de José. Nacidos después de Jesús. O sea, entienden hermanos en un sentido contrario a toda la tradición de la Iglesia desde el comienzo, y contra la Sagrada Escritura en el fondo, porque esa tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura convergen en la misma y única verdad. Aunque no necesariamente todo lo que nos transmite la tradición está expreso en la Sagrada Escritura. Recordemos esto, La Sagrada Escritura no es la única fuente de la revelación. De hecho, cuando los protestantes interpretan los hermanos de Jesús de la manera que interpretan, los interpretan contra la lectura tradicional de la Sagrada Escritura. Empecemos por ahí, La Sagrada Escritura no dice lo que ellos pretenden que dice cuando habla de los hermanos de Jesús. Y eso ya está discutido también en la época patrística. Los remito al pequeño libro del padre Ruta que se llama Hegesipo y los hermanos de Jesús. Ya en la época patrística está claramente discutido ese problema y dilucidado desde el punto de vista de la fe de la Iglesia. ¿Cuál es ese punto de vista? Que esos llamados hermanos de Jesús de ninguna manera son otros hijos de María Santísima. ¿Son familiares de Jesús? Sí, pero no son hijos de María. Más aún, la tradición más común será que tampoco son hijos de José. Eso viene de los apócrifos, atribuirle a José otros hijos, ¿sí? Tenidos de un matrimonio anterior. Pero eso crea una serie de dificultades, si se lo acepta como hecho histórico, que la tradición de la Iglesia no ha retenido como afirmación históricamente aceptable. No voy a desarrollar todo ese problema porque si no se nos iría la clase en eso. Estoy mencionando esto nada más, ¿sí? Pero los hermanos de Jesús, recordemos, se dicen hermanos
por tener alguna forma de parentesco. Y probablemente también, y eso es lo que sugieren ciertos exégetas del siglo XX, siguiendo la línea de la explicación de Gesipo y de otros autores antiguos, porque la explicación más común es la que trae Jerónimo. Acá hermanos significa en realidad primos, parientes, cercanos, ¿no? Por eso se los llama hermanos, en el sentido, en el modo en que la Sagrada Escritura muchas veces usa la palabra hermanos, ¿sí? Hay exégetas que sostienen que como está usado hermanos allí, implicaría un sentido más riguroso del término, y entonces explican que podría tratarse de hijos de algún pariente próximo, ya fuese de José, ya fuese de María, pero que a la muerte de su padre pasaron a ser criados en la Sagrada Familia. Y al integrarse en la Sagrada Familia como huérfanos, pasan por ser de la familia, hermanos de Jesús, ¿no? Como si fuesen hijos asumidos por José y María, ¿no? Así, por ejemplo, dos de ellos, eso se desprende casi con certeza de la Sagrada Escritura, que son nombrados como hermanos del Señor, llamados José y Santiago, serían hijos de María de Cleofás. Eso lo dicen, si uno toma el conjunto de los sinópticos, se desprende claramente eso, ¿eh? No, eso no. María de Cleofás. Y Cleofás sería un pariente, podría ser un hermano de José, por ejemplo, y entonces al morir Cleofás y quedar estos chicos sin padre, de alguna manera se integran en la familia de José y por eso son llamados los hermanos de Jesús, ¿verdad? Es una explicación perfectamente razonable. Como se dice, una persona criada en la casa de otro, que es pariente encima y que vive en la casa, se llama hermano de, ¿no? Comúnmente. No solo porque sea primo o pariente, sino porque tiene eso de estar criado por lo menos parte de su infancia o parte de su vida en la misma casa, ¿no? Y entonces la gente en la vida social los tiene por hermanos de, los llama así. Eso se entiende perfectamente, ¿no? Bien. Esta es una cuestión que en cuanto se empieza a hablar con cualquier protestante, aflora inmediatamente, ¿no? Bien. Los hermanos de Jesús, la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Bien, sí, pero ¿qué quiere decir eso? Eso es como todo. Si uno lee la Biblia con una mentalidad superficial y sin entrar en la significación auténtica de los textos, se puede entender cualquier cosa de la Biblia, ¿no? Se le puede hacer decir a la Biblia cualquier disparate. Por eso la Biblia no es un libro que se pueda leer como cualquier otro libro. Y adviértase que si alguien reconoce que es la palabra de Dios, tiene que entender consecuentemente que no se lo puede leer como cualquier otro libro. Porque la palabra de Dios no es un libro. Es la verdad revelada, que se recibe en la fe y en la fe de la iglesia. Y el que diga otra cosa no es cristiano. Así de simple. La palabra de Dios no es un conjunto de signos escritos que Dios me mandó, yo los tomo y los entiendo como a mí me parece. Como a mí me sugiere mi pensamiento, mi entendimiento, mi voluntad, mis afectos, mi formación, mi ubicación social, lo que sea, cualquier cosa. Entonces yo determino formalmente el significado de la Escritura. No, ya deja de ser la palabra de Dios. Es mi palabra. ¿Se entiende esto, verdad? Pero vuelvo a la afirmación que había hecho de entrada, y por eso empecé leyendo un texto patrístico. No toda la revelación está necesariamente contenida en la Sagrada Escritura. Esto es lo que enseña el Concilio de Trento. Hay dos fuentes para recoger el contenido de la divina revelación. Una es la Sagrada Escritura, otra la Sagrada Tradición. Y el hablar de dos fuentes, en sentido católico, y en el sentido que la Iglesia siempre lo ha entendido, no implica que las dos fuentes contienen exactamente lo mismo, aunque de distintas maneras. Sino que puede haber verdades que estén contenidas solo en una de las dos fuentes, y no por eso dejan de ser verdades reveladas. Además, recordemos que si hay alguna de esas dos fuentes que tiene prioridad respecto de la otra, es la Sagrada Tradición respecto de la Sagrada Escritura y no al revés. La Sagrada Escritura tiene el privilegio de ser palabra inerrante por ser divinamente inspirada.
cosa que no pasa con los documentos que testiguan la Sagrada Tradición. Pero la Sagrada Tradición tiene varias razones de prioridad sobre la Sagrada Escritura. La primera de todas, que la Sagrada Escritura viene de la Sagrada Tradición. Porque adviértase que la revelación llega a su plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no escribió libro alguno, ¿eh? Todo lo que enseñó lo transmitió oralmente a sus discípulos. Y de ellos pasa oralmente al resto de la iglesia, desde los apóstoles en adelante. Está claro esto, ¿no? Claro, de los apóstoles algunos escribieron libros y otros de los discípulos también. Pero esos libros contienen todo lo revelado. La misma escritura del Nuevo Testamento dice exactamente lo contrario. Porque si leemos el final del Evangelio según San Juan, dice que no se contiene aquí todo lo que ha enseñado el Señor, ni bastarían todos los libros del mundo para contenerlo. Lo dice explícitamente. Ahí hay otra razón de prioridad, y está clara la idea de que la Sagrada Tradición puede contener verdades reveladas que no están en la Sagrada Escritura. Esto es importante recordarlo en relación con este tema y con toda la revelación. Pero hay otra razón de prioridad. El canon de la Sagrada Escritura no está en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no tiene un índice que diga, estos son los libros que forman la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo reconocemos qué libros integran a la Sagrada Escritura? Y solo por la Sagrada Tradición. Otra razón de prioridad de la Sagrada Tradición. ¿Se entiende? La palabra Biblia no está en la Biblia. Evidente, la palabra Biblia no existe en la Biblia, ¿no? Pero adviértase que no podemos sin la Sagrada Tradición reconocer qué libros integren la Biblia, la Sagrada Escritura. Pero hay otra razón más de prioridad, y es que la lectura de la Sagrada Escritura o se hace en el seno de la Sagrada Tradición, o sea, en la fe de la Iglesia, o se sale de la verdad. Esto es otra prioridad. Frente a esto está el privilegio que tiene la Sagrada Escritura, que ¿cuál es? Lo que dije hace un momento, ¿no? El ser inerrante por ser divinamente inspirada. Y por eso hay un ir y venir constante entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, pero permaneciendo siempre la verdad de que son dos fuentes de la divina revelación. Me he detenido un poco largamente en esto, que es una cuestión, digamos así, preliminar, introductoria, pero me parece necesario al hablar de esta problemática, y recordar estas verdades fundamentales que hacen a cualquier tema teológico que se aborde, cualquier tema de fe que se trate, que no se puede resolver sin más con la sola escritura. El criterio de la sola escritura es un criterio que no es cristiano. La escritura y la tradición son las fuentes de la divina revelación. Y a su vez hay un criterio regulador, que ¿cuál es? La fe de la Iglesia. Pero la fe de la Iglesia, el contenido de la fe de la Iglesia, sin el cual no se puede entender la Sagrada Escritura. Esto es algo que también hay que entender con claridad, ¿no? ¿Cómo se entiende un conjunto de palabras? Y desde la inteligencia que uno tiene, ¿sí? Si ese conjunto de palabras procedió de una inteligencia humana, bastará inteligencia humana congruente con la inteligencia de la que proceden esas palabras para que sean entendidas, ¿no? Digo congruente, hay una diferencia ahí que puede ser de grado, de formación, de lo que sea, porque no cualquier libro nos lo pone adelante y lo entendemos, ¿no? Aunque sea escrito por un mero hombre. Y no, claro. Es evidente eso, ¿verdad? Si uno le pone un libro de una disciplina que no maneja, empieza a leer y al cabo de una página y media se no entiende ni pío. Obviamente. ¿Y por qué no entiende? Y porque no hay una congruencia entre la inteligencia de la que procedieron esas palabras y la inteligencia que las recibe, como para que el receptor entienda lo que está dicho ahí. Ahora, si la palabra procede de Dios como autor principal, ¿algún hombre la puede entender? Ahí vale lo que dice el Señor. Para el hombre es imposible, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hace la objeción sobre el matrimonio, Pedro? Entonces nadie se va a querer casar, ¿no? Si el matrimonio es así como tú enseñas, Señor, entonces nadie se va a casar, ¿no?
Para el hombre es imposible, le contesta el Señor, pero todo es posible para Dios. Hay cosas que están fuera del alcance del poder del hombre. ¿La potencia de la inteligencia humana es congruente con la sabiduría divina? No, Señor. Entonces, ¿qué hace falta? Y la gracia de Dios. Ahí está el tema que vimos en la clase pasada, ¿no? La gracia. Por eso quise anteponer el tema de la gracia a este. Porque cuando María vive el misterio de su virginidad, y vamos a hablar enseguida del voto de virginidad, que es un tema central en este dogma, es el propósito de María de virginidad. Para que eso aparezca en la inteligencia de María, tiene que ser una inteligencia llena de gracia. Claro que sí. Colmada de la gracia de Dios y que entiende el designio de Dios y la palabra de Dios. Si no, es imposible eso, ¿no? Pero esa gracia de Dios, ¿dónde habita? Ahí, por eso leí también el texto inicial, ¿no? Habita en la iglesia a la que le ha sido dado el Espíritu de Dios para llevarla a la verdad plena. Solo en la iglesia de Dios se puede entender la palabra de Dios. Y solo en esa iglesia, según la tradición, se puede entender la palabra de Dios, porque la tradición, ¿quién la forja? El Espíritu Santo en la iglesia. Y el magisterio infalible, ¿quién lo sustenta en la iglesia? De nuevo, el don del Espíritu Santo. ¿Está claro esto? En la comunión de la iglesia constituida por Cristo. Y sin esto, no hay posibilidad de entender nada de la Sagrada Escritura. Después se pueden hacer apreciaciones de muchos tipos sobre este aspecto del texto, pero entender la palabra de Dios fuera del don de la fe es imposible, formalmente imposible. Y el que haga de la fe una cosa subjetiva, que es para cada quien lo que le parece, no entiende lo que es la fe cristiana. Así de sencillo, porque la fe cristiana es una fe objetiva, dogmática, doctrinal, porque es fe en Dios y en la palabra de Dios. ¿Está claro? Y la palabra de Dios no dice cualquier cosa, dice lo que dice. Y para estar enfocados en lo que dice, tenemos que estar en la unión del Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu, o sea, en la comunión de la fe viva de la iglesia. Sin eso no hay posibilidad de entender lo que dice la palabra, sea transmitida por la Escritura, sea transmitida por la tradición oral. Fíjense, la tradición, la Sagrada Escritura lo que tiene, dijimos, es el privilegio de la inerrancia, que no está en los textos que son testigos de la tradición. Por ejemplo, en el texto que leí de San Ildefonso, hay una lagunita, diríamos, hay una manchita, cosa que no puede pasar en la Sagrada Escritura, pero sí pasa en los textos que no son divinamente inspirados, o sea, no son inerrantes. Porque leí, no sé si lo notaron, pero virgen a pesar de las dudas del esposo, dice. Eso se refiere a entender que José en algún momento dudó de la virginidad de María, lo cual es una exégesis totalmente inaceptable en el fondo. ¿Está claro? Es una exégesis inadmisible. Eso de que José dudó. José no dudó nunca. Si uno lee bien el texto y hace la exégesis recta del texto, según la mayoría de los santos padres, no se puede decir eso. No se debe decir eso. Es incorrecto. ¿Está claro? Pero los textos de la tradición no son inerrantes. Por eso el criterio para entender la exégesis desde la tradición, ¿cuál es? Que los padres unánimemente transmitan cierta exégesis. Recordemos esto, ¿no? Esto lo hemos visto en el curso sobre los santos padres y la fe de la iglesia. Pero si no hay una unanimidad moral en los padres para entender exegéticamente un texto, eso no es testimonio de tradición. Porque el padre, fulanito, santo padre de la iglesia, puede hacer una exégesis personal en la cual se puede extraviar un poco, puede errar en algún detalle, está claro lo que digo, en algún punto. No en lo fundamental de la fe, si es un santo padre, pero sí en algún detalle, en algún aspecto específico, puede que su exégesis no sea correcta. Eso es así. Está claro esto también, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es el contenido objetivo del dogma de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María? Bueno, empecemos por señalar que el primer aspecto contenido, si partimos de esa triple virginidad según la fórmula esta clásica que dije, ¿no? Que recoge finalmente, por ejemplo, la bula de Paulo IV. Cuando se dice virgen antes del parto, ¿a qué se refiere? A lo que decimos en el credo. Con toda claridad, ¿no? Ahí no hace falta buscar otra definición dogmática porque está el credo.
¿Qué decimos en el credo? Fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. ¿Es verdad dogmática o no? Pero claro que sí. Está nada más y nada menos que en el símbolo apostólico, ¿no? Concebido del Espíritu Santo, nacido de María Virgen. Lo decimos también en el símbolo niceno, ¿no? Y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Et incarnatus est de Espíritu Santo ex María Virgine. Et homo factus est. Así dice el niceno, ¿no? Esto está en todos los símbolos antiguos. Ahora voy a hacer un pequeño recorrido de esto, Pero el primer aspecto, ¿cuál es? Bueno, la generación virginal del Señor, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto del dogma. La concepción del Señor no fue como una concepción humana cualquiera. No, señor. Fue una concepción virginal. Esto quiere decir sobrenatural, ¿no? Claro. Porque naturalmente no puede ser eso. De modo que se trata de una concepción que trasciende el orden de la naturaleza. Es una concepción sobrenatural. ¿Tiene algo de concepción milagrosa o no? Ciertamente que sí, porque al ser solo de María, sin haber padre humano biológico, no es una concepción de orden natural, ¿no? Es una concepción que trasciende el orden natural y que se opera por la omnipotencia de Dios. ¿Se advierte esto o no? Pero no es meramente un milagro, es más que un milagro. ¿Por qué? Porque toca directa y estrictamente al orden sobrenatural. Cuando decimos de María Virgen, no estamos aludiendo solamente al hecho de que María no engendró del modo natural, sino que hablamos de una virginidad que afecta al ser entero de María y también al espíritu de María. Y ahí está el tema de la gracia detrás. ¿Se advierte lo que digo o no? Hay un propósito de vida virginal, es decir, de entrega perfecta de todo su ser, incluida su corporeidad, a Dios como instrumento suyo. Y eso ya no es de orden milagroso, eso es de orden sobrenatural estrictamente dicho, es decir, del orden de la gracia. Pero hay más que el orden de la gracia en esa concepción, porque quien es concebido es el Verbo unigénito que se hace carne. Es concebida la humanidad de Jesús, de María Virgen. Ciertamente que sí. Lo concebido es su naturaleza humana. Pero quien es concebido es el Verbo unigénito del Padre, o sea, el Hijo de Dios consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso ya trasciende inclusive el orden sobrenatural porque es lo que llamamos el orden hipostático. Clase segunda, ¿no? O sea que en esa concepción virginal estamos profesando un misterio de fe, ¿o no? Pero ciertamente, un misterio de fe estrictamente dicho, que no se puede conocer si no es revelado y que una vez revelado no se puede reducir a demostraciones racionales. ¿Está claro? Por eso acá todo semirracionalismo tiene que quedar de lado. En Virgo Fidelis el Padre Lutero dedica varias páginas a este tema del semirracionalismo en relación con la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María es un misterio sobrenatural estrictamente dicho, como la Santísima Trinidad, como la encarnación del Verbo, porque está involucrado en la misma encarnación. Y por lo tanto no se puede ni demostrar con solos argumentos racionales, ni mucho menos conocer su existencia por la sola razón. ¿Está claro? O es conocido por la revelación o no es conocido. Y una vez conocido por la revelación, ¿se puede demostrar racionalmente? No, señor. No está al alcance de la razón. Es un acontecimiento que en su realidad trasciende el alcance de la razón humana. Cualquiera que se acerque a esto tiene que entender este asunto. Si no, se acerca mal. Pero el primer aspecto, el primer núcleo dogmático es este, ¿no? El que hace a la concepción virginal
de nuestro Señor Jesucristo de María Virgen. Primer elemento del dogma. ¿Se acaba ahí el dogma de la virginidad perpetua de María? No, señor. Este es el primer aspecto, insisto, y este está directamente relacionado con la divina maternidad. Porque el modo de ser engendrado el Hijo corresponde a la dignidad del Hijo, ¿o no? Claro. El que sea solo de una madre, sin padre humano, ¿corresponde a la dignidad del Padre o no? Sí, claro, porque el Padre es Dios. Se advierte. Hay una correlación estricta entre el misterio de la concepción virginal del Verbo encarnado de María Virgen y la maternidad divina. Desde la maternidad divina se ilumina primariamente este misterio. ¿Es claro esto o no? ¿Pero se reduce a esto el misterio? No. La perpetua virginidad de María no se reduce a la concepción virginal. Porque el segundo momento, ¿cuál es? Virgo in partu, es decir, virgen en el parto. El segundo aspecto del dogma es esto que también profesamos en la fe de la Iglesia. O sea que el parto es virginal. No solo la concepción es virginal, también el parto es virginal. A esto aluden múltiples imágenes que usan los santos padres, algunas tomadas de la escritura del Antiguo Testamento como tipos de María y otras por comparación con otros misterios como el de la resurrección del Señor. Allí entra a jugar la analogía de los misterios, ¿no? Así como el Señor resucitado aparece en un cuarto atravesando un muro, el Señor nació de María sin perturbar ni hacer desaparecer su virginidad. Eso lo llamamos la virginidad en el parto. De nuevo hay un misterio sobrenatural ahí. También no es al modo natural que nace el Señor. No, señor. No. Según algunos teólogos, esto está dicho expresamente en la fórmula recibida, o sea, la fórmula clásica que ya se elabora entre el siglo III y el IV del símbolo apostólico, al decir en dos momentos, concebido del Espíritu Santo, nacido de María Virgen. ¿Sí? Uno puede entender que esa distinción, la concepción ya está dicha, que es virginal, porque es del Espíritu Santo, ¿no? Nacido de María Virgen. O sea que el nacimiento también es virginal, también. ¿Se ve? Hay quienes entienden que en realidad nacido de María Virgen quiere decir que nació de una mujer que era virgen en la concepción, ¿sí? Pero el sentido católico no es ese, es el sentido compuesto de la expresión, es decir, nacido de María Virgen quiere decir que también en el parto permanece virgen. ¿Está claro esto? Lo cual no se refiere solamente al aspecto espiritual o moral de la virginidad de María, el propósito de permanecer siempre virgen, sino también, que está ligado a su voto de virginidad, de eso voy a hablar enseguida, sino a la integridad física también, que queda contenida en eso, como una expresión y como una consecuencia de eso. Esto lo podemos entender si uno, primero que nada, correlaciona este misterio con el conjunto de los misterios de la fe, ¿no? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer que el Señor resucitó? ¿Quién puede creer que resucitado aparece en un lugar atravesando las paredes, para decirlo sencillamente, ¿no? Si creemos una cosa, ¿por qué no vamos a creer la otra? Así de sencillo es, ¿no? Así de elemental. Si alguien quiere reducir los datos de fe a lo que alcanza la sola razón y al orden de la naturaleza, se acabó la fe. Así de sencillo. Y si se acepta un misterio, ¿cuál es la coherencia de no aceptar el otro? Porque sí, porque se me ocurre, porque ahí ya no quiero llegar yo. Fíjense que hay, digo, una analogía entre los misterios, ¿no? Hay un misterio que nos ilumina el otro, nos permite entender mejor el otro. Claro, es que toda la naturaleza humana, al ser absorbida en el orden de la gracia, queda transfigurada, o sea, es traspasada a otro orden. Y puede acontecer lo milagroso, ¿o no?
y más que lo milagroso, lo misterioso. Lo que tiene de milagro, pero al mismo tiempo tiene de misterio, es decir, de realidad estrictamente sobrenatural que el milagro expresa y manifiesta. Y ahí se acaba la virginidad de María. Este segundo aspecto, fíjense que tiene mucho que ver con la concepción inmaculada, ¿no? Si uno ve el misterio del nacimiento virginal desde la concepción inmaculada, se entiende mucho mejor ese ser un parto, como dicen los padres en general, un parto sin dolor. Porque los dolores de parto, según el libro del Génesis, son consecuencia ¿de qué? Del pecado de origen, ¿no? Son un castigo por el pecado original. Ahora, eso está en la Escritura, ¿no? Ahora, si María no tuvo pecado original, aparece como congruente con esa concepción inmaculada que su parto sea el propio de un orden que trasciende a la humanidad caída y manchada por el pecado de origen. ¿Se advierte? Se trata de un parto, del parto propio de aquella que es la concepción inmaculada. Se ve esto, ¿no? Ahora, ¿se acabó ahí? No, porque está el tercer aspecto. Virgo perpetuo postpartum, dice la fórmula que usa Pablo IV. Es decir, virgen perpetuamente después del parto. Esto quiere decir que la virginidad permanece en toda la vida de María. Claro que sí. Y por eso, y eso es propio de nuestra lengua castellana, ¿no? El nombre con que la llamamos propiamente, ¿cuál es? En general, en castellano, es la Virgen. Así sin más. Para los hispanohablantes, María es la Virgen. La Virgen Santísima. La Virgen María. Pero la Virgen sin más, ¿no? Es un nombre propio suyo. Y ahora es donde tenemos que recurrir al otro misterio que vimos en la clase pasada, ¿no? Porque esta virginidad perpetua de María es una manifestación ¿de qué? De toda la renovación de la creación que viene con el misterio del Verbo encarnado y redentor. Del misterio de la gracia. La virginidad es efecto y signo de la gracia porque la virginidad trasciende ¿qué cosa? El orden natural y trasciende la corrupción del pecado. Y es entrega perfecta y plena ¿a quién? A Dios solo. Como dice San Agustín en un texto bellísimo, es la Madre Virgen, desposada con un esposo virgen, que da luz al Virgen, por excelencia, que quién es su hijo. ¿Está claro? Porque en la virginidad de Jesucristo, ahora ya me remonto de nuevo al misterio de la unión hipostática, la virginidad de Jesucristo es sustancial, es ontológica, es metafísica, porque su humanidad es la humanidad del Verbo encarnado. Su dignidad personal lo pone en relación directa y sustancial con el orden hipostático, ¿no? Y sí es Dios en persona, ¿no? ¿Puede tener par Jesucristo en alguna criatura humana? No, ni siquiera su Santa Madre, ¿eh? Porque como dijimos ya en las primeras clases, María es persona creada, ¿no? Es persona creada. En cambio, Jesucristo es persona divina. Este abismo al mismo tiempo de abajamiento y de dignificación que implica la encarnación, lo expresa un versículo del Te Deum, el himno Te Deum, ¿no? Dice,
refiriéndose a Jesucristo, invocándolo a él, cui adliberandum suscepturus hominem non horruisti virginis uterum. Que en orden a liberar al hombre que asumías, no tuviste horror del seno virginal. ¿Cómo es eso? Uno dice, claro, la virginidad de María es un misterio que es congruente con quién van a ser de ella, ¿no? Ahora vamos a tratar de profundizar en qué sentido es congruente. Es congruente por esa donación perfecta a Dios que implica la virginidad, ¿no? Y a Dios solo. Pero eso quiere decir que la hace digna, condigna de ser la madre del Verbo encarnado. La expresión de la liturgia acá es tremenda, ¿no? Porque dice, no tuviste horror de la matriz virginal. Non horruisti virginis uterum. ¿Cómo te va a tener horror? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando la liturgia ahí? Está hablando de esa distancia infinita que yo dije hace un momento, ¿no? Porque por más digna y elevada que sea la criatura, nunca puede ser condigna stricto sensu respecto de Dios. Incluso por más dones sobrenaturales que tenga, ¿no? Claro. Cuando uno contempla el misterio de María, tiene que conservar este doble dato siempre, ¿no? Por eso los remito a lo que dije en la primera clase que yo di sobre la pertenencia de María al orden hipostático. Al final de la clase les hice advertencia de una imagen, ¿no? Que para mí plasma muy bien esto que estoy tratando de expresar, que es en el ábside de la Catedral de Monreale, en Sicilia. Hay un mosaico espléndido, un pantocrátor majestuoso, en lo alto, ¿no? En la luneta del ábside, y debajo está la imagen de María que tienen ahí en el programa, en la portada del programa, ¿no? Pero ustedes ven el conjunto, pero ahí está Jesús niño, ¿no? Sostenido por su madre, ¿o no? Claro, pero ese niño que nace de ella, de la Virgen Santísima y Perpetua, ¿quién es? Es el Dios Todopoderoso. Si uno levanta en ese ábside la mirada, encima, en una dimensión enorme, mucho más grande que esa figura, ¿está quién? Jesús Pantocrátor. Es decir, Jesucristo Todopoderoso. Representado en su divinidad, en su majestad divina. ¿Se advierte esto o no? Digo que hay que conservar siempre este equilibrio con la lúcida conciencia de que María es la criatura más excelsa y sublime que existe. Está claro eso, ¿no? Por encima de todos los seres humanos y de todos los ángeles de Dios. Es la criatura que por los dones sobrenaturales que ha recibido y por la pertenencia relativa al orden hipostático en que le instala su maternidad divina, es la criatura más sublime y más excelsa de todas las criaturas. La persona creada más perfecta de todas. Es claro esto, ¿no? Nada más y nada menos. Y de esa sublimidad también se deriva su participación en el misterio de la redención, en la obra redentora de su Hijo. Pero al mismo tiempo, ¿ella es redimida o no? Claro que sí, porque es persona creada y es criatura enteramente. Sí, Señor. Y por lo tanto, entre su ser de criatura y la infinita perfección de Dios, existe esa distancia abismal a la que alude el texto del Te Deum que mencioné, ¿no? Hay ese abajamiento, siendo de condición divina, dice Pablo, no hizo alarde de esa condición, sino que se anonadó a sí mismo,
¿verdad? En ese anonadamiento, en ese abajamiento de la persona divina que asume una naturaleza humana para sí como suya, está el misterio de la encarnación, ¿sí? Y esa encarnación, que es abajamiento de Dios, es lo que eleva a toda la humanidad, ¿o no? Y a toda la creación con la humanidad, porque como dijimos también en esa clase del orden hipostático, al tocar la humanidad, toca la creación entera, porque la naturaleza humana es síntesis del espíritu y del cuerpo, de lo espiritual y de lo material, ¿verdad? No hay otro ser creado en que sea resumen o síntesis de toda la creación, pero al asumir la naturaleza humana es toda la creación la que queda elevada por el misterio de la encarnación. Pero este misterio de la encarnación redentora trae la renovación de toda la creación, ¿o no? Y en la virginidad de María aparece esa renovación. Se manifiesta esa renovación, que se opera por la gracia de Dios. Por eso la virginidad de María es un misterio de gracia. Es un misterio sobrenatural, es un misterio de gracia, y es un misterio que no se puede entender sino en la economía de la gracia. Es la plenitud de gracia de María la que subyace también al misterio de la perpetua virginidad de María. Esta perpetua virginidad de María, a su vez, no se puede entender tampoco del todo y en su misteriosidad concreta si no se la correlaciona con otro misterio, que es el del matrimonio virginal de María y José. La perpetua virginidad de María no se puede ni presentar siquiera sin hablar de José. Es interesantísimo esto. Y es lo que hace la Escritura, ¿eh? Porque mientras Lucas nos presenta el misterio de la concepción virginal de María desde María misma, Mateo la presenta desde José. Si uno va al Evangelio de San Mateo, ¿de quién habla Mateo como recibiendo el anuncio y la voz de Dios acerca de la virginidad de María y de su concepción virginal? De José. ¿Y qué tiene que ver José con eso? Bueno, eso es lo que él piensa de entrada. Y yo no tengo... Entonces, ¿yo qué hago acá? Y entonces recibe la voz de Dios que le dice, tú, ella concebirá y dará a luz el hijo, pero tú le pondrás el nombre. O sea, el que le tiene que hacer de padre eres tú. Dije que ahí está el misterio del matrimonio virginal entre María y José. ¿Qué es un matrimonio virginal? De nuevo, tenemos una novedad inaudita sobre la faz de la tierra ahí. ¿Se entiende? Esto es lo que va asociado a la tradición constante en la iglesia, ya desde los padres, de lo que se llama el voto de virginidad de María y de José, o el propósito de virginidad. De ahí surgen dificultades teológicas, ¿sí? La primera es si existiendo ese propósito hay verdadero matrimonio. Porque puede parecer que no. ¿Está claro? Primera dificultad. De la que se ha encargado ampliamente la tradición teológica ahora de la Iglesia, ¿no? La reflexión teológica contesta esa dificultad con toda profundidad y claridad, pero sin disolver el misterio, atención, ¿eh? ¿Es verdadero matrimonio el matrimonio de María y José? Claro que sí. ¿Pero es un matrimonio como cualquier otro matrimonio? No, señor, claro que no. Porque es el matrimonio querido por Dios en su designio eterno, ¿para qué? Para la encarnación del Verbo, nada más y nada menos. No hay otro como ese. No, de ninguna manera. No existe otro matrimonio. Pero a veces cuando dice fácilmente, pues cuando, por ejemplo, la fiesta de la Sagrada Familia, uno siempre oye, bueno, el modelo del matrimonio de María y José.
Así como en Jesucristo el Señor hay cosas imitables y cosas que no lo son porque son propias del Verbo encarnado, el matrimonio de María y José es un matrimonio que trasciende todo otro matrimonio. Atención, ¿eh? ¿Tiene algún aspecto que sea modélico? Es modélico totalmente, claro que sí. Pero hay que hacer distinciones. Porque hay aspectos en los que no es modelo de otro. Es absolutamente singular. Completamente único. Porque es el matrimonio entre la Santísima Virgen, Madre de Dios, y su esposo virgen, que es el Padre por divina vocación y mandato del Hijo unigénito del Padre, concebido por obra del Espíritu Santo de María Virgen y nacido de ella, sin concurso de varón. ¿Está claro? ¿La maternidad de María es igual que cualquier otra maternidad? No, señor. ¿La paternidad de José es como cualquier otra paternidad? No, señor. Entonces, ¿es un matrimonio como cualquier otro matrimonio? Es claro que no. Eso es lo primero que es claro, ¿no? Ahora, ¿es verdadero matrimonio en sentido propio? Claro que sí. Primero que nada porque el aspecto formal del matrimonio, ¿dónde está? En el consentimiento de los cónyuges para entregarse mutuamente de modo perfecto y permanecer fieles durante toda la vida, ¿no? ¿Está claro? Y ahí he dicho una palabra que es la que hay que tener en cuenta y es la que pone el padre Ruta en el libro como título, ¿no? Virgo Fidelis. La fidelidad. Hay algo en el matrimonio que es eso, ¿no? En el propósito matrimonial hay una entrega exclusiva, ¿verdad? De uno al otro. ¿Eso formalmente existe en María y José? Ciertamente que sí. Ahora, si tenían propósito de virginidad al contraer matrimonio, eso no anula la esencia del matrimonio. Ahí entramos en el propósito de virginidad de María y de José, ¿sí? Lo que llaman muchos padres el voto de virginidad, o la expresión voto la usan mucho. San Agustín, por ejemplo, la usa constantemente, ¿sí? Hay exégetas del siglo XX o teólogos del siglo XX que dicen hablar de voto ahí es anacrónico, porque entienden por voto un voto en sentido jurídico, canónico, al modo del voto religioso a partir de ciertos siglos. Obviamente, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿no? Voto en su sentido esencial no es cierta formalidad jurídica, no, de ninguna clase, sino que es una voluntad y un propósito perfecto y firme con promesa a Dios de realizar ese propósito. ¿Está claro? Eso es lo que es esencialmente el voto. Y de algo que es bueno y más perfecto que lo ordinario. Si no, no puede haber voto. Ahora, ¿la fecundidad del matrimonio no es de la esencia del matrimonio? Y sí, claro. Pero con ciertas distinciones, ¿no? Primero que nada, no está exigida por la realidad del matrimonio, porque un matrimonio que es estéril sigue siendo matrimonio, ¿no? Y perfectamente, ¿está claro? Pero sí está contenida en el propósito del matrimonio, la procreación y la educación de la prole. Sí, señor. Es fin esencial. En cuanto al fin, ¿no habría defecto en el matrimonio de María y de José? Y la respuesta teológica es no. ¿Y por qué no? Y esto es entrar en el misterio de la gracia, ¿ven? Sin el cual no se puede entender nada de esto. Y para que se empiece a advertir a qué me refiero, les hago la alusión a una distinción de opiniones que existe entre los grandes teólogos católicos acerca del voto de María, de virginidad, de cómo fue. Porque existe una disputa que formalmente se desarrolló sobre todo en el siglo XIII y a partir de ahí sigue, ¿no? De si el voto fue condicionado o incondicionado. ¿Que hubo propósito de virginidad en María en relación al matrimonio? Eso
Suárez, el teólogo español, dice que es verdad de fe. Y los que menos dicen, como teólogos católicos, dicen que es proposición teológicamente cierta y que es temerario apartarse de ella, ¿eh? Los que menos dicen. Otros dicen que es próxima a la fe y otros, como Suárez, dicen directamente que es de fe. Propósito de virginidad de María. O voto. Pero voto en sentido esencial, no en el sentido de la formalidad jurídica de un voto al modo en que se desarrolló muchos siglos después en la Iglesia. Que acá no tiene nada que ver, ni nada que hacer. Porque esa formalidad jurídica es en orden a la perfección de los imperfectos, como dice muy bien un teólogo tomista, no recuerdo cuál es, pero no importa. Esa formalidad jurídica es en orden a la perfección de los imperfectos, ¿no? Para garantizar la solemnidad del voto en aquellos que podemos fallar al voto, ¿no? Pero ni en María ni en José se da eso. Por su pertenencia relativa al orden hipostático, de la una y del otro. O sea que hay un propósito de virginidad con una perfección que no tiene ningún otro. Ningún otro. Pero lo que discuten los teólogos del siglo III en adelante es si el voto de virginidad de María es condicionado o incondicionado. La discusión primera la entablan nada más y nada menos que Santo Tomás y San Buenaventura. Pues San Buenaventura dice que es incondicionado, Santo Tomás dice que es condicionado. ¿Qué quiere decir esto de que es condicionado o incondicionado? Diciéndolo Santo Tomás, la mayoría de los teólogos tomistas posteriores dicen que es condicionado, ¿sí? Capreolo, Cayetano, etc. Hablan del voto condicionado. En cambio, en la sentencia de San Buenaventura la sostiene también Duns Scoto, la sostiene también Suárez, por ejemplo, que sostienen un voto incondicionado. ¿Qué es eso de condicionado o incondicionado? El voto de virginidad es condicionado si es afectado por un condicional. O sea, tengo propósito de virginidad, ¿cuál sería esa condición? Si ese es el designio de Dios para mí. ¿Está claro? O para decirlo más estrictamente, si me consta fehacientemente la voluntad de Dios acerca de eso. O sea, si Dios me revela qué es lo que Él quiere. O si Dios no me revela algo contrario. ¿Sí? El hacer el voto supone que se lo entiende como algo que Dios quiere y que es bueno a los ojos de Dios. Primera cosa, ¿no? Pero eso que sea bueno a los ojos de Dios en general, o incluso para mí en particular, como un bien posible, no quiere decir que sea exactamente lo que Dios tiene proyectado. Entonces, si el voto es hecho con la condición de que sea conforme al designio eterno de Dios, que se me ha de manifestar, eso implica que María está en una comunión de revelación con Dios, ¿se entiende? Que no se puede entender sin la plenitud de gracia de María, sin esa fe que está en la plenitud de gracia de María, sin la esperanza que está en la plenitud de gracia de María, esperanza de que en ella se va a realizar el misterio de la salvación, el anuncio mesiánico de todos los profetas de Israel, ¿está claro? Entrar en el misterio de un propósito virginal de María es entrar en el espíritu de María lleno de gracia, en el alma llena de gracia de María. Está claro esto, ¿no? Por eso me pareció oportuno anteponer el tema de la plenitud de gracia a este. Porque sin esa plenitud de gracia no podemos entrar auténticamente en este misterio de la virginidad perpetua de María, que entraña esta cuestión del propósito virginal. En la tesis de Santo Tomás, ¿qué es lo que aparece? Aparece la primacía de la sujeción de la voluntad de la criatura a la voluntad de Dios con respecto al bien intrínseco de la criatura, que sería esa perpetua virginidad. ¿Se entiende? Ese bien intrínseco es un bien de orden sobrenatural. Pero aún el bien de orden sobrenatural en la criatura tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios y a su designio, ¿o no? Pero claro que sí. Ciertamente que sí.
Entonces, la condicionalidad del voto lo que implica, por eso el padre Ruta, al exponer las dos tesis, sostiene que a él le parece mejor la de Santo Tomás, porque destaca en ella más lo que es la formalidad de toda la obra. Es decir, esa cuestión de la fidelidad de Dios a su designio y de María al designio de Dios. Y en la tesis tomista parece más congruente con este enfoque, dice el padre Ruta, parece más luminosa a este respecto. Porque implica no solo el aprecio de María de ese bien sobrenatural de la virginidad perpetua, que implica que María entiende toda la economía de la redención, la economía de la salvación y se pliega a ella, que entiende la novedad que trae el Mesías, según el designio de Dios, y se pliega a ella participando de ella, por ese propósito de virginidad. Pero al mismo tiempo los somete al designio de Dios. O sea, abraza eso, pero con la condición de que esa sea la voluntad de Dios. En cuanto esa voluntad se le revela como tal, su voto queda permanente e incondicionado ya. Queda ligado, desligado de la condición, porque ya la condición se cumple, ¿no? ¿Está claro? Pero al mismo tiempo, precisamente porque hay matrimonio, enseñan los teólogos católicos que ese voto no puede hacerlo sin el consentimiento de José y sin contar con la voluntad coherente de José. ¿Está claro esto o no? Por eso también en José hay un voto de virginidad. Acá ya entramos en otro tema de fe, no, en la teología de José no voy a entrar ahora porque si no se hace imposible la clase, ¿no? Pero recordemos que la tesis que a lo largo de los siglos prevalece en toda la tradición católica es precisamente la de José como un hombre cuyo único matrimonio ha sido con la Santísima Virgen, que cuando casa con María es también un hombre joven, ¿no? Y que entrega su vida entera a ese misterio de la encarnación del Verbo, con ese propósito de virginidad. En esta virginidad de los dos está implícita ¿qué cosa? Y por eso, fíjense, ahora vuelvo al tema de si hay verdadero matrimonio o no. Decimos que es de la formalidad del matrimonio como fin la procreación y educación de la prole, ¿no? ¿Y hay en el matrimonio de María y José procreación y educación de la prole? Distingo. Al modo natural de cualquier matrimonio humano, niego. Pero en el orden sobrenatural e hipostático, ¿hay prole? Sí, de sola María, sí, pero de María desposada con José. De una virgen casada con un virgen. Que han hecho voto de virginidad, la una para entregar todo su ser al designio de Dios que la quiere madre del Mesías. ¿Sí? Y el otro como custodio de esa maternidad virginal. Y al mismo tiempo, custodio de la prole. ¿Se advierte o no? ¿Y hay educación de la prole? De nuevo distingo, educación como se da en cualquier otro matrimonio. No porque el Verbo encarnado no necesita ser educado como cualquier persona humana, ¿no? Más bien que no. ¿Pero necesita ser cuidado en su fragilidad humana o no? Claro que sí. ¿Y educado bajo algún respecto? Bueno, podríamos decir, eso habría que decirlo con distinción de nuevo. Pero sí necesita ser atendido, cuidado, alimentado, ¿no? Instruido en las cosas de la vida social también o no. Ahí está el tema de la ciencia adquirida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema cristológico, ¿sí? Pero en la fe católica reconocemos que Jesucristo hay, además, en la humanidad de Jesucristo hay tres ciencias, ¿no? La beatífica, la infusa y la adquirida también.
Y en ese terreno de la ciencia adquirida hay un papel nutricio, educador de un modo distinto de María y de José sobre el niño Jesús, claro que sí. Misteriosísimamente. De nuevo es un misterio eso, ¿o no? O se puede entender como cualquier educación humana. Y no, claro que no. Evidentemente no. ¿Sí? Ese misterio de la Sagrada Familia es un misterio extraordinario que voy a hacer sí una consideración que me parece importante. No conozco ninguna tradición iconográfica que le haya dedicado tantas producciones y de tanta profundidad y auténtica belleza a este misterio de la Sagrada Familia como el arte iconográfico hispano-indiano. Sobre todo limeño, cusqueño y mexicano. ¿Sí? Siglos XVI, XVII y XVIII. Busquen ustedes y verán la riqueza extraordinaria y la belleza de las representaciones sobre Jesús, María y José que se encuentran en la pintura, en la iconografía sacra de Hispanoamérica, en esos siglos. Es un tesoro extraordinario, de profundidad teológica inmensa. La presencia, porque se representa en estos iconos la presencia de la Trinidad en relación con esta Sagrada Familia. La presencia constante de los ángeles en la vida de la Sagrada Familia. Es decir, aparece manifestada iconográficamente la sobrenaturalidad de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una imagen, ¿no? Están María está haciendo dentro de la casa, haciendo una tarea doméstica. A José se lo ve a través de la puerta, trabajando en su tarea de carpintero, ¿no? Afuera de la casa. Y el niño Jesús, un niño que ahí está representado como un niño de mediana edad, pongamos de 8 o 9 años, está barriendo la casa. Pero los ángeles lo acompañan y lo asisten en el barrido, ¿sí? Es decir, hay una manifestación de cómo la vida concreta de esta familia es una vida extraordinaria y enteramente sobrenatural, porque ahí empieza el misterio ¿de qué? El misterio del mundo transfigurado por la presencia del Verbo encarnado. Nada más y nada menos. Ahí empieza el misterio de la redención a operarse y a manifestarse realmente en toda su eficacia salvífica, en toda su eficacia transfiguradora, agraciante y glorificante, porque esa vida de la gracia que está ahí es para la gloria eterna, ¿no? A veces, ya voy terminando, a veces se plantea, incluso de manera insidiosa, que hablar de estos privilegios extraordinarios de María es de alguna manera contrario a la humildad de la Virgen. No, la Virgen es la sierva de Dios, la sierva del Señor. No hay que hablar de estas grandezas, estas cosas extraordinarias, porque eso no condice con la humildad de María. En esa objeción hay un error fundamental. Y es entender mal la humildad. Porque la humildad de la criatura, ¿en qué consiste? En entregarse plenamente a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es extraordinaria para esa criatura, es asumir lo extraordinario de su vida, de su existencia. Fíjense que esto vale para todo cristiano, análogamente, ¿no? Porque por la gracia del bautismo somos llamados a vivir una vida que no es vida meramente humana. ¿Eso es no ser humilde? No. La humildad es la verdad, como dice Santa Teresa, y por lo tanto la humildad es ser fieles ¿a qué? Al don de Dios según la voluntad de Dios. No
en rechazar el don porque es demasiado alto para mí. ¿Se entiende o no? Si me consta que esa es la voluntad de Dios, volvemos al tema del voto, ¿no? Si me consta que esa es la voluntad de Dios, el no aceptar esa dignidad elevada o esa majestad o esa superioridad relativa sobre otro es disconforme con el don de Dios y por lo tanto no es humilde. ¿Se advierte esto? Pero además, en el tema de la virginidad en particular, se pasa por alto una cosa que es importantísima, me parece a mí. La virginidad, tanto de María como de José, que son arquetipos de toda virginidad cristiana, por debajo de Jesucristo mismo, ¿no? Fíjense que precisamente por ser el matrimonio de María y José un matrimonio singularísimo, y al mismo tiempo que verdadero matrimonio, matrimonio virginal, son modelo ambos de todos los estados de vida, ¿no? ¿Se advierte eso o no? Tanto para los casados como para los célibes, ¿sí? Son modelo de los cristianos casados, pero también de los cristianos que abrazan el celibato por amor del reino de los cielos. Se ve esto, ¿no? Pero de manera tal que, como se dan en ellos las dos cosas unidas, se dan solo en ellos. Ahí está lo extraordinario y singularísimo. Sí, señor. Pero ¿por qué esa vocación virginal se relaciona con la humildad especialmente? ¿Existe alguna relación profunda entre una cosa y la otra? La respuesta, creo yo, nos la da el prólogo del Evangelio según San Juan, y de nuevo acá tenemos otro aspecto en el cual la virginidad perpetua de María se ilumina con la plenitud de gracia. En el prólogo dice Juan que el Verbo encarnado vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Los que no han nacido ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del varón, sino que han nacido de Dios. El misterio de la gracia en toda la Escritura aparece como un misterio de pobreza de la criatura. ¿Qué quiere decir eso? El misterio de la gracia implica poner la confianza no en las propias fuerzas y en la propia capacidad de obrar y de producir efectos en la realidad. Hay un salmo que dice esto de manera muy impresionante, refiriéndose a las batallas, ¿no? Lo propio del israelita piadoso, ¿qué es, según el salmo? No poner su confianza en la firmeza de las piernas de los combatientes, no ponerlo en la agilidad de los caballos, sino en el auxilio de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver profundamente. ¿Por qué? Porque en el propósito de virginidad de María y de José, y en todo propósito de virginidad conforme a la gracia de Cristo, hay una renuncia ¿a qué? A eso, a lo que puede lograr, para decirlo con las palabras de el prólogo de Juan, la carne y la sangre, la voluntad del hombre, ¿no? Hay algo que está de alguna manera ligado a una capacidad natural del hombre y que es renunciado, ¿no? Pero es renunciado en orden ¿a qué? A que se manifieste la omnipotencia de Dios.
¿Se ve esto o no se ve? En la generación natural hay algo que es propio de la naturaleza humana, ¿no? Que es de orden natural. Es el anhelo de perpetuarse, ¿o no? ¿Se ve o no se ve eso? Es de la naturaleza humana. ¿Y eso está de alguna manera al alcance de la naturaleza del hombre o no? Y en algún sentido, en cuanto a las operaciones que el hombre puede realizar en orden al efecto de la procreación, sí, ¿no? Ya en la generación de cualquier ser humano hay algo que solo depende de la omnipotencia de Dios, ¿no? Claro que sí. Si se entiende cristianamente es así. Pero fuera de la luz de la verdad revelada, la generación natural es algo que enorgullece a los seres humanos, ¿o no? ¿Se ve esto o no se ve? Sí, claro. Y que cumple con un fin natural, al alcance de la propia naturaleza. En el propósito de virginidad de María, lo mismo que en el de José, hay una renuncia a eso. Pero una renuncia a eso en pos de ¿qué? De la manifestación de la omnipotencia soberana de Dios. Él es el que da el ser a las cosas. ¿Se entiende esto o no? Hay una humildad profundísima en ese propósito de virginidad, que es la humildad que podemos llamar la humildad ante el orden sobrenatural. Y en este caso, más todavía, ante el misterio de la encarnación, es decir, ante el orden hipostático, que es el fundamento de toda fecundidad sobre la tierra. Una de las objeciones que se ponen teológicamente, de modo tradicional, a la conveniencia del voto de virginidad en María, es que iría contra el mandato del Antiguo Testamento de procrear para llenar la tierra, ¿no? Iría contra la fecundidad, ¿no? Es una objeción que todos los naturalistas de los últimos siglos han renovado contra el misterio de la virginidad cristiana, la vida monástica, ¿sí? Frustran el curso de la naturaleza, ¿no? Quiebran el misterio de la fecundidad humana. Ahora bien, la Sagrada Escritura ya desde el Antiguo Testamento no solo enseña que la fecundidad humana, aún en el sentido de procreación natural, viene de Dios, sino que habla de otra fecundidad muy superior. En la promesa que se hace a Abraham, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y que de él nacerá una progenie más numerosa que las estrellas del cielo y que los granos de arena que pueblan las orillas del mar. ¿Qué progenie es esa? ¿Los descendientes de Abraham según la carne? No, señor. Ninguno de nosotros, creo, desciende de Abraham según la carne. Pero cada vez que participamos de la Santa Misa, el sacerdote que oficia la liturgia nombra a Abraham llamándolo nuestro Padre. Así dice el canon romano, ¿no? El sacrificio de nuestro padre Abraham. ¿Cómo es eso? Padre porque es el padre de todos los creyentes. Eso lo explican todos los santos padres de la Iglesia desde la antigüedad cristiana más remota, ¿sí? Es el padre de los creyentes, ¿o no?
Pero ¿cómo llega a ser Abraham padre de los creyentes? ¿Los creyentes en qué? No, ¿los creyentes en quién? Hay que preguntar. Y en Jesucristo el Señor, ¿no? Porque Abraham es salvo solamente en la medida en que, por la gracia de Dios, conoció algo acerca del misterio de la redención que habría de venir, ¿no? ¿Está claro? Y dio su fe a él, a ese misterio. Por la gracia de Cristo, somos hechos hijos de Abraham, ¿o no? O sea, miembros del pueblo de Dios en la unidad de la fe, en la comunión de la fe. Hijos en el Hijo. Ahora, ese Hijo unigénito y primogénito, esa es otra objeción que se hace, ¿no? La Escritura llama a Jesús el primogénito, ¿no? Dio a luz a su primogénito, dice de María. Primogénito. Entonces tiene que haber otros hermanos, lo cual es una tontería monumental, ya se sabe eso, ¿no? Porque primogénito en hebreo y en la Biblia, ¿qué significa? Y el que tiene la primogenitura y por lo tanto tiene que ser rescatado delante de Dios porque está destinado a Dios, ¿no? Aunque nazca un hijo único, si es el primero en nacer es el primogénito para la tradición judía, porque la condición de primogénito es una condición legal importantísima. ¿Se ve? Primogénito no quiere decir que haya un segundo. Significa simplemente que es el primero. En este caso el primero y el único. Porque no puede no ser el único. La dignidad del hijo exige esa unicidad. ¿Está claro o no? Hay una conveniencia, hay una razón de conveniencia para la virginidad perpetua de María, que es la dignidad suprema del Hijo. Lo mismo pasa con José. Pero lo que quería decir es esto, ahora vuelvo. El unigénito, el Hijo unigénito, el Hijo único del Padre es también el Hijo único de María, ¿o no? Al que José le hace de padre humano temporal. Por vocación de Dios y por mandato de Dios, como esposo de la Madre de María, verdadero y real esposo de María Santísima, siempre virgen. Esposo virgen de la Madre Virgen, como dice San Agustín. ¿Podemos decir que no hay matrimonio más fecundo? Pero claro que sí, porque de ese hijo único nace toda la progenie ¿de qué? De los hijos de Dios en el Hijo, es decir, de los redimidos, de los salvados para la vida eterna. Imagínense si no hay fecundidad en ese matrimonio virginal. Claro, es una fecundidad de otro orden, por supuesto que sí, sin duda alguna, pero es la fecundidad suprema, ¿o no? Claro que sí. Es la fecundidad de los que viven en la vida del reino de los hijos en el Hijo. Bien, más o menos hemos cubierto el conjunto de la temática. Yo iba a hacer algunas lecturas en relación a los errores pero los remito a la obra del Padre Ruta, que trata ampliamente de todas las variantes de lo que se llama la desmitologización, o sea, el racionalismo infiltrado en sede teológica o el protestantismo metido dentro de los exégetas católicos contra la perpetua virginidad de María, que hablan de desmitologización en el sentido de que esa perpetua virginidad sería una especie de invento mitológico propio de una época ya superada, ¿no? Está también la idea progresista, típica del racionalismo, implícita. Contra todo eso tienen acá una larga exposición y discusión de las distintas variantes. También está bien expuesta en el libro, otro que traje acá, que no es este, es este. Cándido Pozo, María en la Hora de la Salvación. Aquí también tiene una exposición más breve que la que hace el Padre Ruta, pero también muy bien hecha, de los intentos de desmitologización, ¿no? Que en la obra del Padre Ruta llevan como título esa exposición larga, Las fantasías de la desmitologización, que empieza en la página 464 y
concluyen en la página 548, ¿sí? De segundo libro Virgo Fidelis. Bien. Leo una sola cosita y termino. Discúlpenme, pero dice así. Vuelvo a San Ildefonso para terminar. Pero ahora me llego a ti, la única Virgen y Madre de Dios. Caigo de rodillas ante ti, la sola obra suprema de la encarnación de mi Dios. Me humillo ante ti, la sola hallada Madre de mi Señor. Te suplico, la sola hallada esclava de tu Hijo, que logres que sean borrados mis pecados, que hagas que yo ame la gloria de tu virginidad, que me encuentres la magnitud de la dulzura de tu Hijo, que me concedas hallar y defender la sinceridad de la fe en tu Hijo, que me otorgues también consagrarme a Dios y a ti, y ser esclavo de tu Hijo y tuyo, y servir a tu Señor y a ti, a Él como a mi Hacedor, a ti como Madre de nuestro Hacedor, a Él como Señor de las virtudes, a ti como esclava del Señor de todas las cosas, a Él como a Dios, a ti como a Madre de Dios, a Él como a mi Redentor, a ti como a obra de la redención. Muy bien, muchas gracias. Será hasta la próxima. ¿Sí? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cantamos, ya estamos terminando el tiempo pascual, pero cantemos el Regina Coeli hoy también, así que ya se nos acaba el tiempo pascual. Regina Coeli, netare, Alleluia, qui aquem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, oda pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia.